Hola, ¿qué tal amigos de Lex Conversa? Bienvenidos una vez más a este espacio que creamos, que diseñamos para ustedes. Por favor, nuestro contenido, suscríbanse, compártanlo, denle like, déjenos sus comentarios. Nos dará mucho gusto comunicarnos con ustedes, tener esa cercanía con ustedes. Recuerden que en este espacio tratamos de acercar los temas de interés jurídicos y sociales para que ustedes los puedan entender y estén involucrados en la vida nacional y en la vida jurídica de nuestro país. Hoy estamos muy contentos de recibir en el estudio de Lex Conversa al maestro en Derecho Laboral, Gustavo Bogar Camarillo Arreola. Mucho gusto, licenciado, bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Me siento también muy contento y muy agradecido de esta invitación. Estos espacios a mí me fascinan porque nos invitan a la reflexión, nos invitan también a compartir experiencias y a enriquecernos, no solamente en la cuestión jurídica, sino también en la cuestión de vida. Así es, eso es lo que queremos con este espacio de Lex Conversa. Me voy a permitir leer unos puntos de su semblanza, de su currículum, para que la gente conozca a nuestro invitado. El licenciado Gustavo Bogar Camarillo Arreola estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Cuenta con una maestría en Derecho Laboral con acentuación internacional por la Universidad Autónoma de Coahuila, la Facultad de Jurisprudencia con residencia en Saltillo, el seminario sobre la reforma laboral impartida en el Instituto de la Judicatura Federal, un curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. En su experiencia profesional, pues ha laborado en distintos despachos, así como en la Junta Especial número 42 de Conciliación y Arbitraje aquí en Torreón, que ya cerró, tenemos que decirlo. Y desde diciembre a la fecha se ha desarrollado como secretario de Estudio y Cuenta dentro del Poder Judicial de la Federación, específicamente en el primer tribunal colegiado en materia civil y del trabajo del octavo circuito aquí en Torreón, Coahuila, además de ser docente impartiendo las materias de amparo del trabajo, curso básico de secretarios del Poder Judicial a los miembros del Poder Judicial. En la Universidad La Salle, las clases de Derecho Laboral, Procesal Laboral y Amparo, así como la clase de Introducción al Estudio del Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila y las clases de Derecho del Trabajo y Técnicas de la Investigación Jurídica en la Universidad Autónoma de Durango. Como podemos ver, pues es un currículum muy vasto, por eso es nuestro invitado del día de hoy, para platicar de qué, licenciado. Pues hoy vamos a platicar acerca de medidas cautelares. La verdad es que es un tema apasionante. Y es un tema que se ha ido modificando con el devenir de los años, ya que las medidas cautelares todos las concebíamos como medidas nada más de carácter conservatorio para efecto de materia de litigio, pero ahora estamos viendo que realmente ya no nada más son conservatorias, sino que también ya anticipan tutela judicial, ¿sí? Son restaurativas, y vamos a platicar ahorita de cómo ha ido modificándose esa naturaleza de las medidas cautelares. Antes que nada, licenciada Laura, me gustaría platicar acerca de la evaluación que tenemos como país a nivel global dentro de nuestro sistema de justicia. Ustedes podrán ver que existe una referencia a nivel global que se llama World Justice Project, y ellos se encargan de evaluar 132 países y ven la manera en la que se imparte y la forma en la que se percibe el Estado de Derecho dentro de esos países. ¿Sí? Es un poco complejo ver que de los 132 países que fueron evaluados en 2025, México se encuentra en el lugar 93, si mal no recuerdo. Muy abajo de la tabla. Muy abajo de la tabla a nivel global, y a nivel Latinoamérica en el lugar 28 de 32. Países que evaluaron. ¿Qué factores o qué parámetros son los que ellos utilizan? Bueno, ausencia de corrupción, libertad gubernamental, eficacia de la justicia civil, eficacia de la justicia penal, ¿sí? Confianza pública, y algo que está íntimamente vinculado con las medidas cautelares, la protección de derechos fundamentales. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que esa protección de derechos fundamentales lamentablemente a veces se percibe muy débil en nuestro sistema jurídico mexicano. Vemos con cierta frecuencia que las personas que intervienen en un litigio, pues para obtener un resultado favorable o una restitución de algún derecho, a veces tienen que esperar demasiado tiempo. Un viacrucis. Es un viacrucis. Como comentaban ahorita en la presentación, antes de ser servidor público, yo fui litigante, ¿sí? Y al igual que muchos litigantes,
vemos con mucho asombro que los juicios son muy lentos, son muy tardados, hay que recorrer instancias para llegar a los órganos terminales. ¿Sí? Y esa lentitud, precisamente del sistema, es lo que a veces hace que la gente perciba una desconfianza en nuestro sistema jurídico. Sí, que hay una nula impartición de justicia o muy lenta y hablando desde el lado del litigante, la gente nos echa la culpa a nosotros. Eso sí, bueno, realmente dicen, es que es por el abogado, algunas veces los abogados nos echan la culpa a nosotros. Sí, claro. Dicen, es que no me entendieron en el tribunal, o el tribunal no entendió lo que yo quería, o no aplicó X jurisprudencia. Y la verdad es que sí es un tema complejo, porque en realidad ahí es donde vemos que se vuelve, vamos a decir, difícil entender un sistema de justicia con un sistema de justicia tardío. ¿Sí? Desde que éramos nosotros estudiantes nos decían, la justicia que se tarda no es justicia. No es justicia, ¿no? Trayendo al pensador Séneca. Y precisamente esa necesidad de encontrar un equilibrio, un balance, es lo que trajo como consecuencia que se empezaran a analizar las medidas cautelares. ¿Sí? Así una breve introducción, por cuestiones de tiempo, sabemos que esas medidas comenzaron a catalogarse en Alemania. De Alemania pasa al sistema italiano, del sistema italiano se va al sistema español, y luego llega a nosotros aquí, en México. Si mal no recuerdo, la primera legislación fue un reglamento de justicia administrativa, 1837, en donde dispensaban precisamente la conciliación cuando existía peligro en la demora o un daño de difícil reparación. ¿Sí? Y esas medidas cautelares, la naturaleza que nosotros advertimos es una naturaleza normalmente conservadora, ¿sí? De la materia de litigio. ¿Qué significa esto para estudiantes y público en general? Porque la idea es que las personas que nos están escuchando que puedan entender lo más claro posible todos los tecnicismos que a veces nosotros utilizamos. Y que nada más entre nosotros nos entendemos. Que nosotros nos entendemos y a veces ni siquiera nosotros. ¿Qué es lo que sucedía precisamente con esas medidas cautelares? Bueno, que lo que trataban... Primero, si me permite, para explicar qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, si lo vemos como concepto, que también se ha ido modificando, sabemos que son determinaciones que puede decretar el juzgador, ya sea de oficio o a petición de parte, para conservar la materia de litigio o proteger derechos fundamentales. ¿Sí? Esa materia conservadora de litigio implicaba normalmente que pudieras ejecutar la sentencia. ¿Sí? Pero con el devenir de los años se fueron dando cuenta que eso no es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque además de proteger la sentencia, también hay que proteger los derechos de las personas que están involucradas en el litigio. Entonces, vamos a ver ahorita cómo se ha ido gestando y cómo ha ido modificándose. Mira, como un ejemplo, porque vamos a platicar ahorita de medidas cautelares laborales, si nosotros analizamos la legislación laboral, la primera fue la de 1931. ¿Sí? Desde esa ley únicamente se contemplaban dos medidas cautelares, que era el arraigo y el arraigo de personas y el embargo precautorio. La verdad es que el embargo precautorio normalmente, bueno, se utiliza cuando la empresa va, vamos a decir, dilapidando bienes o va a estar en quiebra, y es una forma de garantizar que puedas cobrar el laudo o la sentencia una vez que terminas el litigio, ¿no? Que precautoriamente se embarguen los bienes, pero esos bienes también se quedan a disposición del depositario, que es el patrón. Entonces, normalmente no tiene tanta eficacia. ¿Sí? Y el arraigo de personas, es algo que difícilmente ves. ¿Por qué? Porque ahora las relaciones contemporáneas también nos enseñan que ya no es la relación de Pedro con Juan. ¿Sí? Ahora han gestado tanto que en realidad ahora una relación puede ser con diferentes personas morales. Una te da de alta, otra te paga, en otra prestas tus servicios. Es toda una red. Entonces, es muy difícil llegar a la conclusión precisamente... ¿De a quién vamos a arraigar? En la experiencia de litigio nos tocó ver en alguna ocasión un arraigo de personas, que fue lo que motivó que llegaran a una solución conciliatoria. Eran unos asiáticos que tenían un negocio de comida, y el trabajador de ellos, que era su traductor, por una situación ahí que tuvieron, que fue despedido, demandó. Entonces, ellos ya querían regresarse a su país de origen, según lo que él supo. Se solicitó esa medida cautelar, fue autorizada por la autoridad laboral, y eso motivó que se acercaran para encontrar una conciliación y le pagaron, ¿no? Se acabó el conflicto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
esa medida existía cautelar. el riesgo sí, de que, pero en los 25 años, creo yo, que ya tengo 20, más o menos, 20. 2004, bueno, es que empecé antes, vamos a decir 25 años, ¿sí? De litigio, yo nunca he vuelto a ver un arraigo de personas, ¿sí? ¿Por qué? Por lo que estamos comentando de la complejidad. Bueno, esas dos medidas cautelares persistieron durante mucho tiempo y la verdad es que eran insuficientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que dentro del litigio hay muchas cosas que se quedan, vamos a decir, en el aire durante el tiempo que se tramita un juicio, que pueden ser años. Sí. ¿Sí? Ahora, con la reforma del 1 de mayo de 2019, se incorporaron otras dos medidas cautelares que la verdad son un parteaguas para hacer cosas muy interesantes. ¿Cuáles fueron? Bueno, que cuando se despida a una persona que se encuentra embarazada, a una mujer embarazada, puede solicitar que se le mantenga dada de alta en el servicio médico. En el servicio médico, ¿sí? Y además, también cuando hay actos de discriminación por razones de salud, de orientación sexual o de cualquier índole, o trabajo infantil, también se pueden solicitar medidas cautelares que eviten la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, esas dos medidas, que parecerían ser dos, en realidad... No, esa segunda es una puerta abierta. Es una puerta abierta. Mira, la doctrina la ha llamado como una medida cautelar de textura abierta, ¿sí? ¿Qué significa? Que pueden entrar muchísimas hipótesis para proteger derechos fundamentales. Exactamente, así es, licenciada Laura. Y lo que a mí me parece interesante es que las medidas cautelares buscan precisamente un equilibrio, ¿no? Una ponderación, en palabras de Piero Calamandrei, una ponderación entre hacer las cosas rápido, ¿sí? Pero mal, hacer las cosas, ¿sí? O hacer las cosas bien, pero mucho tiempo después, ¿no? Sí. Entonces, es difícil porque ahí tenemos que encontrar ese balance, porque ¿de qué le serviría, por ejemplo, a una persona que está esperando un medicamento, una larga elaboración, si ya cuando lo lleves ha muerto? Claro. ¿Sí? Así pasa con los derechos. Si nosotros vemos que hay derechos que a lo mejor se tuvieron en su momento, pero que no fueron ejecutables, entonces no sirvió absolutamente de nada. No existían. No existía o existió, pero no se pudo hacer efectivo. Entonces, con la medida cautelar podemos encontrar precisamente esa ponderación y ese ejercicio de tutela anticipada para poder encontrar una solución eficaz sin tener que esperar hasta que se resuelva el juicio. Que a veces se requiere la inmediatez. Exactamente. Se requiere la inmediatez y se requiere la protección de la tutela del derecho alegado. Y fíjate, en cuanto a su naturaleza, que es también algo que queríamos platicar, sobre todo aquí para los estudiantes y para tu público en general, por el público en general y para todas las personas, es que normalmente la naturaleza de la medida cautelar decía, no, pues que la medida cautelar no tiene un fin en sí mismo, ¿sí? Es accesoria del juicio principal, ¿sí? Se acaba el juicio principal, se acaba la medida cautelar, ¿sí? O normalmente decían, bueno, es que es subsidiaria, ¿sí? Depende de lo que pase en el juicio principal. Pero ahora vemos que hay un desfase porque las medidas cautelares ya no nada más tienen injerencia con el derecho que se está ejerciendo, ¿sí? Ya tienen también una injerencia con otro tipo de derechos que están vinculados a ese derecho. Sí, es que al hablar de derechos fundamentales se abre todo el catálogo. Todo el catálogo y todo el panorama, porque mira, ahorita platicábamos nosotros precisamente de la mujer embarazada, ¿no? En los cursos que a veces nos tocaba impartir, por ejemplo, me tocó platicar incluso con personas que son especialistas en derecho, y en alguna ocasión, antes de la reforma, conocí una persona que trabajaba para un organismo descentralizado y padecía una enfermedad crónica degenerativa, ¿sí? El medicamento que le proporcionaban era un medicamento muy costoso, ¿sí? Y lo despidieron de ese organismo descentralizado. Él, más preocupado que por el despido, estaba preocupado por la situación médico de salud. Exactamente, porque el servicio médico era indispensable para preservar su salud. ¿Sí? Y en aquel entonces no teníamos las herramientas que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Pues demandar, obviamente obtener un resultado favorable y tal vez, ¿sí? Solicitar la reincorporación a través de la reinstalación. Tal vez, ¿sí? Pero ¿qué había pasado en todo ese tiempo? Pues muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Se había desprotegido a la persona, incluyendo si hubiera tenido un laudo favorable, una sentencia favorable, y ahora con el nuevo sistema, podríamos llegar a la conclusión de que
esa afectación en su salud por no tener sistema de seguridad de salud y no tener medicamento sería irreparable. ¿Sí? Y diríamos, ¿de qué sirvió obtener una sentencia favorable, un laudo favorable, si a lo mejor la persona ya ni siquiera va a estar ahí? Pensando en el último de los casos. En el ¿sí? escenario fatal. En un escenario fatal, exactamente. Entonces, fíjate, ahora nosotros vemos que con este nuevo modelo, ¿sí? que tuvo como inicio los diálogos de la justicia cotidiana, en donde precisamente analizaban qué es lo que les faltaba a nuestro sistema, se observaba que realmente necesitábamos un derecho laboral que tuviera mayor tutela judicial, que fuera más moderno, que fuera más flexible, que fuera más amplio y que fuera más tutelador de derechos fundamentales. Entonces, así es como surge precisamente la incorporación de esas dos hipótesis y hablan precisamente de esa perspectiva de género en donde ustedes como mujeres deben de ser protegidas de una forma especial, ¿no? Con una tutela reforzada, ¿sí? Porque sabemos también que, por ejemplo, en el estado de embarazo, pues se encuentran en un estado de vulnerabilidad mayor, ¿sí? Todavía, vamos a decir que más complejo que sin estar embarazadas o cuando se encuentra una persona despedida de manera sana o normal. Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que han llevado precisamente a las medidas cautelares a verlas ya no nada más como una cuestión subsidiaria, sino como protagonistas de un derecho o de un sistema jurídico que realmente tutele derechos fundamentales. Eso es que el tema de los derechos humanos es amplísimo, es apasionante y como bien lo explicaba usted, pues los derechos humanos caminan todos juntos de la mano, ¿verdad? No podemos proteger unos y descuidar otros, ni viceversa, porque van todos juntos y eso es lo que ahora permiten estas medidas esta reforma a las medidas cautelares. Exactamente, mira, como vamos a decir, como parteaguas, fíjate, ahorita nosotros estamos platicando que la reforma fue en 2019. ¿Sí? Es a veces un poquito difícil. A mí me gusta mucho ver el derecho comparado. A ver qué hacen otros países, ¿no? Sí. ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional Español? ¿Qué está haciendo el Tribunal Constitucional Europeo? Para poder ver qué es lo que pudiera, vamos a decir, implementarse en nuestro país. ¿Qué funcionaría? O qué funcionaría, o qué criterios están adoptando. ¿Sí? En 1997, fíjate, hace 29 años. Mucho antes de la reforma. Mucho antes de la reforma. ¿Sí? En Argentina se presentó un caso muy interesante, Camacho Acosta, si mal no recuerdo el nombre del señor, que perdió un brazo, ¿sí? Perdió el antebrazo en la máquina de sus patrones. ¿Sí? Entonces, fíjate, él solicitó, obviamente, una indemnización, ¿sí? Porque la máquina tenía ahí alguna situación ahí compleja y fue un accidente que no fue imputable a él, es lo que él alegaba. Entonces, él solicita indemnización y solicita una prótesis. ¿Sí? 1997. ¿Cuánto tiempo tendría que esperar el señor para poder obtener una sentencia de fondo en donde se examinara si tenía razón o no? Pudieran haber sido años. Entonces, en Argentina le llamaron a esa medida innovativa, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos platicando? Son medidas cautelares que no tienen que estar expresamente señaladas en la ley, ¿sí? Porque están vinculadas al principio de tutela judicial efectiva. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. Exactamente, para salvaguardar derechos, ¿sí? Evitar daños irreparables. Se requiere hasta imaginación. No, se requiere mucha creatividad, se requiere mucha imaginación. Encontrar qué es lo que en este momento la persona necesita y cómo subsanar esa necesidad. Exactamente, y además de imaginación también se requiere mucha disposición. Mucha buena voluntad. Mucha buena voluntad. Todos los operadores jurídicos tenemos ese compromiso. ¿Sí? Ahorita que platicábamos del ranking y de cómo está evaluado nuestro país, la verdad es que es complejo, pero para los que estamos de este lado o los que están afuera, todos los litigantes, realmente es un compromiso. ¿Sí? Es un compromiso porque eso nos alenta a hacer las cosas lo mejor que podamos. Porque precisamente a veces los litigantes tenemos que también echar mano de esa creatividad para sugerir. Exactamente. Nosotros podemos proponer. Exactamente. Proponer. ¿Por qué? Porque a través de la propuesta, bueno, se va creando el derecho, ¿sí? Y esa propuesta, bueno, tiene que ser analizada en algún momento dado, ¿no? Ver su viabilidad, Ver su viabilidad. Y a lo mejor decir, bueno, va a haber resistencia. No te la voy a aprobar tal como la solicitas, le vamos a hacer esta modificación, pero entonces tiene que ser un trabajo en equipo de encontrar cómo satisfacer esas necesidades. Satisfacer esa necesidad
e incluso impugnar la situación, ¿no? Para poder llegar a los órganos correspondientes y que se resuelva en definitiva. Ahorita vamos a platicar de un caso así, pero regresamos a Argentina. ¿Qué fue lo que sucedió? En primera instancia, dijeron, oye, es que esto que tú estás solicitando, que es tu brazo, realmente es lo mismo que te van a resolver en el fondo, ¿sí? Y como es la misma situación que es en el fondo, no puede ser motivo de una medida cautelar. Sí, es el fondo del asunto. Porque es el fondo del asunto, no puedo resolver exactamente lo mismo. Resolverlo anticipadamente. Exactamente, ese era el razonamiento en aquel entonces, y aquí ha sido el razonamiento por muchos años, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que dijo o qué fue lo que hizo el Tribunal Constitucional Argentino? Dijo, bueno, es que mira, por regla general es cierto que no se pueden pronunciar en una medida cautelar. El fondo del asunto. Con lo que tendría que hacer análisis del fondo del asunto. Sí, es cierto. Sin embargo, aquí opera un caso de excepción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el señor va a tener un impacto físico y psicológico mucho mayor. ¿Sí? Si lo hacemos esperar hasta que se resuelva en definitiva. ¿Sí? Además, estamos advirtiendo que la empresa hizo algunos movimientos ahí medio raros, sospechosos para declararse en quiebra. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si nos esperamos hasta el final, tal vez nunca se lo van a poner. Ya no hay empresa. Ya no va a haber empresa. Fíjate, qué interesante. ¿Sí? Qué interesante y fascinante el análisis. Por lo que, o en consecuencia, cautelarmente, pónganle la prótesis. ¿Sí? Además hay otros argumentos, ¿no? También sabemos que las prótesis son temporales, ¿sí? Que hay en los brazos a veces ciertas deformaciones. Sí, que entre más pronto es mejor para el organismo, para el cuerpo, la adaptación. La adaptación y la funcionalidad, que también fue otro argumento que utilizaron, porque dijeron, entonces tendría que esperarse para volver a laborar hasta que termine el litigio. ¿Sí? Lo que es incomprensible, irascible, incompatible, y si ¿sí? Con un estado... Cuentas, en algún momento vamos a tener que entrar al estudio de esto, pues es lo mismo hacerlo ahora. Sí, ¿por qué? Porque aquí ya tenemos algunas herramientas nosotros, como el peligro en la demora, ¿sí? La apariencia del buen derecho, ¿sí? Y yo al dar un vistazo, ¿sí? De lo que sucedió en el caso concreto, me estoy dando cuenta que el señor va a tener razón, ¿sí? A primera vista, ¿no? Prima facie. No voy a prejuzgar, pero sí hay muchos elementos para saber que voy a llegar a esa conclusión. Por lo tanto, prótesis inmediata. ¿Qué te parece? No, pues muy interesante. Eso es lo que esperamos todos de nuestros sistemas de justicia. Una inmediatez que resuelva la necesidad real de la gente, de los usuarios del sistema de justicia. Exactamente, mira, y es que precisamente nosotros es lo que vemos. Para mí, bueno, la época de litigio fue muy bonita, la verdad fue muy enriquecedora. Y la época en la que me ha tocado estar en el tribunal colegiado, en el que yo me encuentro colaborando, también es un privilegio porque nos permite precisamente hacer ese tipo de ejercicios en los que lo que tratamos de ser es lo más eficaces posibles. Claro, sabemos que hay un aspecto humano, hay reglas, hay muchas cosas que entran en juego, ¿sí? Pero siempre la tutela judicial efectiva pues es un parámetro para nosotros a seguir, ¿sí? Que implica a veces quitar alguna regla por observar un principio. ¿Sí? Como el para principio privilegiar la aplicación de un derecho. Exactamente, y para privilegiar el fondo de ese derecho cuando vemos que realmente es posible. Como el asunto que nos platica, cuando no importa cuánto tiempo nos lleve el estudio, vamos a llegar a la misma conclusión en 2 años que ahorita. Sí. Ojo, si es un análisis preliminar, pudiera tal vez cambiar. Pudiera cambiar. Sí, pero ahorita yo estoy viendo que sí tienes muchas probabilidades. Que eso es lo bonito de las medidas cautelares. Mira, las medidas cautelares tienen como, vamos a decir, tienen como beneficio para quienes la solicitan el que no se hace un estudio tan exhaustivo como cuando es el estudio de fondo. Del fondo. ¿Sí? Basta con que indiciariamente, ¿sí? Que haya indicios, que haya ciertos datos que revelen que tiene razón para poderla otorgar. Y la doctrina y la jurisprudencia son unánimes en señalar que ese análisis preliminar es preferible, incluso dar un poco de más en la medida cautelar a negarla. ¿Por qué? Porque vas a mantener la materia del juicio, pero además también vas a tutelar un derecho. Sí, que de otra forma ya no tendría ningún sentido. Y es que la materia laboral, su naturaleza es social. Eso también, es derecho social. Fíjate qué bueno que tocas ese punto porque es algo de lo que no nos podemos sustraer.
La cuestión social, estructural, la mujer, son factores que tienen una preponderancia muy importante en la materia y en la materia cautelar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente es el análisis que nos permite hacer a través de esos factores. Fíjate, tuvimos hace 2 años en el tribunal un asunto muy interesante, apenas comenzaba a gestarse todo esto de las medidas cautelares, y era una mujer que se encontraba embarazada y que fue despedida de una empresa que se dedicaba a servicios funerarios. La cuestión es que, muy bien asesorada la trabajadora, presenta su demanda laboral y también solicita medidas cautelares. Dice, mira, te voy a solicitar que requieras al patrón, ¿sí?, para que no me dé de baja del Seguro Social, del servicio médico, ¿sí?, y me siga pagando las cuotas obrero-patronales porque estoy en estado de gravidez. Pero además, fíjense qué interesante, además te voy a pedir como medida cautelar que me pague el salario que me pagaba de manera diaria por ser mi derecho al mínimo vital, ¿sí?, porque soy una persona que no tiene recursos para vivir y de nada me serviría que tuviera nada más el servicio médico si no tengo para subsistir, claro, si no tengo elementos para subsistir, la para mí y salud para mi bebé. de mi bebé. Exactamente. Fíjate, ahí se contrasta ya no nada más la cuestión laboral, ¿sí? Estamos hablando de derechos del menor, estamos hablando de derechos de familia, estamos hablando de derecho a la salud, estamos hablando también de una vida digna y estamos hablando también del derecho al mínimo vital, ¿sí? Tengo que tener algo para comer. Tengo que comer, ¿sí? Así de simple. Tengo que subsistir, exactamente. Tengo que comer, alimentarme, sufragar los gastos necesarios para ir incluso a la cita médica, ¿sí? Ella solicita esas 2 cosas ante la Junta que estaba conociendo el asunto y la Junta le dice, no, tú vienes por un despido y todo esto es accesorio. Todo esto es accesorio, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con lo del despido. Qué grave. Muy grave, muy grave. Afortunadamente, bueno, sabemos que hay recursos contra esas determinaciones de las autoridades. Promueve su amparo indirecto. Llega al juzgado de distrito. El juzgado de distrito admite la demanda. Solicita los informes. Y al rendir los informes, emite pronunciamiento la Junta. Le dice, mira, pues sí, fíjate que sí tienes razón. Ojo, Sí, pero no. Sí, pero no. Ojo. Todavía no estaba el nuevo sistema, pero ya estaba la ley. Sí, pero acuérdense que el sistema se fue incorporando en diferentes estados según la implementación correspondiente, ¿no? Aquí todavía no estaba no estaba incorporado el nuevo sistema, pero ya estaba la ley. Sí, como ahora estamos con el nuevo Código de Procedimientos Exactamente, Civiles y sí, están en ese vacatio legis, ¿no? Están ahí esperando para poder entrar, vamos a decir, en vigor. Entonces, la Junta en esos informes le dice, tienes razón en cuanto a que te den de alta en el IMSS, ¿sí?, y que paguen las cuotas obreras patronales, ¿sí?, pero no tienes razón en lo del mínimo vital que tú estás pidiendo, porque eso implicaría que yo lo condenara como si fueran salarios caídos o salarios vencidos. Y todavía no llegamos lo que es materia de fondo, ¿no? Eso no lo puedo ver aquí. Bueno, cuando contesta, el juzgado de distrito sobresee, ¿sí?, y le dice, oye, es que hubo un cambio de situación jurídica. ¿Por qué? Porque no estaba contestado lo de la medida cautelar y ahora ya te están informando que no tienes razón. Promueven amparo en su revisión, lo vemos ya en el tribunal colegiado, y le toca a una compañera, junto con otra integración que teníamos anteriormente, comienzan a hacer el análisis y dicen, oye, no, es que fíjate que este sobreseimiento realmente no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque sí contestó, pero contestó por la suspensión. En realidad no contestó de manera voluntaria. No se da la causa de improcedencia. ¿Sí? Comienzan a hacer un análisis ya profundo de las 2 prestaciones y dicen, no, es que mira, de acuerdo a los tratados internacionales, de acuerdo a la normatividad existente, sí tiene derecho también a las 2 cosas, tanto a que la den de alta en el seguro, que le sigan brindando servicio médico, y también a gozar de ese mínimo vital. ¿Sí? Y se concede la medida cautelar ya en forma definitiva, ¿sí?, por parte del órgano colegiado, para que durante el tiempo que esté el conflicto, o 1 año, que es el periodo aproximado de la gestación, se le esté pagando ese salario, ¿sí? Hasta ahorita la información que tuvimos es que realmente la empresa cumplió, ¿sí? La mujer tuvo seguridad social, ¿sí?, y además tuvo el mínimo vital. ¿Cómo ven? Es que esta interdependencia, que es una característica de los derechos humanos, pues es imposible ver solo uno. Así es. O sea, es imposible. Sí, porque uno conlleva a otro, ¿no? Y violar uno es trastocar a otro y viceversa. Así es, son un bloque que debe ser respetado.
Y eso es lo bonito de las medidas cautelares, ¿sí? Que a lo mejor, vamos a decir, no en todos los casos es posible, ¿sí? Tiene que haber ciertos requisitos, cumplir con ciertos indicios, pero cuando se satisfacen es fascinante. ¿Sí? Es fascinante porque encontramos una tutela judicial anticipada. ¿Sí? Y es fascinante, en mi opinión, porque no hay un manual para eso. No hay nada escrito. No, esto es interpretación. Esto es interpretación, es integración del derecho, es analizar tratados internacionales, es ver convenciones internacionales, incorporarlas a ese bloque de derechos fundamentales y después de toda esa información llegar a una conclusión. Pero también es un sentido humanitario de los juzgadores. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente el nuevo constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, nos invita a ser humanos, a ser sensibles, a cerrar una brecha entre sociedad y juzgadores y ponernos precisamente en los zapatos de las personas que están acudiendo a solicitar justicia. Porque nadie vamos a un litigio por gusto. Nadie vamos por gusto y además también hay que tomar en cuenta algo, licenciada Claudia. Los litigios son costosos. Sí. ¿Sí? La verdad es que tiempo y en dinero. Tiempo, dinero. En salud mental. Salud mental, exactamente. Sí. Tiene un costo en diferentes ámbitos. Y la verdad es que esos costos, para los que nos dedicamos a eso, nos parecerían ser más o menos algo normal, pero la gente que no está inmersa en los litigios realmente es un costo muy fuerte, muy grande, ¿eh? Incluso puede llegar a unos estados depresivos, de tristeza, de frustración, de no encontrar una solución, que la verdad son inimaginables. Fíjate, como otro caso interesante de medidas cautelares, nos tocó precisamente la semana pasada analizar un amparo indirecto, pero a través del recurso de queja, porque era con motivo de la suspensión, en donde un señor de 72 años, vamos a platicar también de eso. Ya es de la tercera edad. Ya es de la tercera edad, 72 años, vivía en un ejido, ¿sí? Y llegaron a señalarle bienes para embargo. ¿Sí? Él en su demanda manifestaba que él no era el demandado y efectivamente se advertía que él no era el demandado, sino una de sus hijas, ¿no? Dice, pero todo lo que está aquí adentro es mío. Es mío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi esposa, que ya falleció, y yo conformamos este patrimonio. De hecho, la casa es de mi esposa. ¿Sí? Y exhibe los documentos correspondientes para demostrar que la casa es de su esposa y que él estaba casado bajo el régimen de sociedad conyugal. ¿Sí? Dice, pero, a través de una prevención que le hace el juez, dice, pero la verdad es que yo no he iniciado el trámite sucesorio porque no tengo dinero. ¿Sí? Y eso es costoso. Pero además de que no he iniciado el trámite sucesorio, también quiero informarles que vivo de la pensión de bienestar. No tengo más solvencia. Son 6,500 pesos bimestrales. ¿Sí? Entonces promueve su amparo, solicita como medida cautelar la suspensión del acto reclamado, que no vayan, no ejecuten, no embarguen, no le señalen, todo lo demás, ¿no? Que le sustraigan sus bienes. Y el juez le concede la medida cautelar, pero le fija como fianza la cantidad de 5,000 pesos. Su mínimo vital. Eso fue en la suspensión previsional. Él promueve un recurso de queja, que ese nosotros lo analizamos, y normalmente tenemos 48 horas para resolver. Y en ese recurso de queja manifiesta abiertamente, dice, oye, no tengo. Aunque sé que no es una cantidad muy grande, yo no tengo ni siquiera para comer. ¿Sí? Yo pienso que deberían de haber tomado en cuenta mi situación económica. Que soy un adulto mayor, que estoy vulnerable, que estoy con una capacidad económica precaria y me deberían de haber exentado de la fianza, ¿sí? Porque realmente yo no puedo pagar esa fianza. Y les comento que si no me exentan, no la voy a poder cumplir y eso va a implicar poner en riesgo mi patrimonio. Poner en riesgo mi patrimonio, exactamente, sin que me hayan dado la oportunidad de defenderme. Fíjate, licenciada Laura, con todos esos elementos, que aparte estaban robustecidos en el expediente porque él exhibió unos adeudos, por ejemplo, tenía un adeudo muy grande en Comisión Federal de Electricidad por suministro de energía eléctrica, tenía otro adeudo también muy grande en suministro de agua potable y tenía otro adeudo también muy grande en cuestión de predial, servicios de limpieza y demás. Sí, cantidades que rebasaban por mucho lo que él realmente manifestaba que percibía. Entonces, todos esos elementos
nos conducían a ver que sí se encontraba en un estado de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque la Corte ya ha analizado que no por ser adulto mayor significa que estás en condiciones de vulnerabilidad. Vamos a ver nosotros algunos adultos mayores muy empoderados, ¿no? Dígase... Con una situación económica holgadísima. No, en lugar de estar en un estado de vulnerabilidad, ellos ejercen el poder, ¿no? Sí. Digamos, un dueño de empresas de telecomunicaciones, sin decir nombres, ¿sí? Un dueño de una empresa transnacional, ¿sí? Que realmente no están en ese estado de vulnerabilidad, pero en este caso en específico, nosotros advertíamos que sí estaban en un estado de vulnerabilidad y que aunque fueran 5,000 pesos, en realidad no estaban dentro de su capacidad. Entonces, se propone al Pleno, a través del estudio correspondiente, con tratados internacionales de los adultos mayores, y es que, fíjense, la cuestión es que el adulto mayor, ya hemos visto nosotros varios estudios, hay algunos estudios incluso del primer circuito, y otros, obviamente, internacionales, en donde se habla cómo una persona mayor va perdiendo la capacidad cognitiva. Sí, claro. Va perdiendo la capacidad motriz, va perdiendo también la capacidad de generar. De valerse por sí mismo. Incluso de valerse por sí mismo, ¿no? Y todo eso nos han dicho que cuando se observe, ¿sí? Tenemos que tomarlo en consideración todos los operadores jurídicos, ¿sí? Todos los órganos del Estado tienen que tomar en cuenta que no es lo mismo una persona que está en esa situación a una persona que se encuentra en pleno uso de sus facultades, ¿no? Y que se encuentra en una edad productiva, por ejemplo, ¿sí? Para poder tratar de hacer un equilibrio a esa desigualdad social de la que tú hablabas, estructural de la que tú hablabas, y ya si a eso le añadimos que de acuerdo a Coneval, las personas que viven en los ejidos, el 48% tiene un estado de pobreza por marginación social, cultural, alcance, exactamente. Entonces, todos esos ingredientes nos llevan a la conclusión de que realmente el señor no podía pagar esa fianza. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que se concluyó? Exentarlo, ¿sí? Por ser un caso de excepción, que es algo que normalmente no sucede. No sucede, ¿sí? Como un caso especial. Entonces, eso es lo fascinante de las medidas cautelares. Que además no hay nada escrito, eso es lo que a mí me parece muy no hay nada escrito. Vamos a platicar posiblemente más adelante de otros casos también sumamente interesantes, pero así como vamos a decir que como plática para ponerle puntos suspensivos, diríamos que las medidas cautelares siempre deben de verse a la luz del derecho de tutela judicial efectiva. Muy interesante, licenciado Bogar. Nosotros agradecemos mucho su presencia, agradecemos mucho que nos comparta sobre todos estos casos prácticos que nos dan luz de cómo funcionan realmente estas medidas cautelares en materia laboral, que existen en muchas materias o en todas las materias, pero específicamente usted nos platica hoy de la materia laboral, que pues por lo que estamos escuchando, pues se vuelve un trabajo innovador todos los días. Así es, fue un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el auditorio. Lo vamos a comprometer para que regrese, para seguir platicando, para que nos siga compartiendo su experiencia y sobre todo esta pasión que se ve que usted tiene por lo que hace. Muchas gracias, fue un placer y aquí estaremos con todo gusto. Muchísimas gracias, licenciado, maestro en Derecho Laboral, Gustavo Bogar Camarillo Arreola. A todos ustedes, amigos de La Exconversa, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Síganos, déjenos sus comentarios, compartan este contenido con la gente que ustedes saben que le puede ser de utilidad. Nosotros estaremos encantados de leer sus comentarios. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima entrevista.